¿Alguna vez te ocurrió de estar en una clara desventaja, en una situación de la vida común y corriente, y de repente vencer, superar esa gran dificultad? Me imagino que sí, ¿no? Y que habrás sentido un orgullo muy grande. ¿Qué me dirías si te cuento que hay un pueblo que tiene esas características tanto en la actualidad como en la antigüedad? Sí, me refiero al pueblo de Israel, que por lo general, a lo largo de la historia, tuvo que estar en desventajas y, de alguna forma, superar esos obstáculos para poder conseguir lo que tanto anhelaba. Y hoy vamos a estar hablando de una historia bíblica que tiene un antes y un después. Me refiero a la batalla de Gedeón contra los madianitas, en donde un puñado de 300 heroicos combatientes pudieron más que 15,000 soldados enemigos. Acompáñame, que hoy estaremos hablando de la batalla de Gedeón contra los madianitas. Vamos a entrar juntos al túnel del tiempo imaginario y vamos a trasladarnos al siglo XIII a.C., es decir, estamos hablando de 3.300 años atrás. Estoy aquí en el Monte Moré. En esa dirección vemos lo que sería hoy en día Jordania o Transjordania. Tenemos también las preciosísimas imágenes del Valle de Jezreel. ¿Qué ocurría en esa época? Un pueblo llamado los madianitas, que estaban en Transjordania. Cada vez que había cosecha o siembra en estos maravillosos terrenos del Valle de Jezreel, que hasta el día de hoy podemos ver qué tan fértiles eran, y no eran diferentes hace 3.300 años atrás, los madianitas solían venir con camellos, con animales, con soldados, a arrasar, robar todo lo que podía ser robado, desde siembra, cosecha, animales, y dejando a las tribus del norte de Israel sin su sustento. Es una situación muy, pero muy frustrante. Algo había que hacer. A todo esto, las tribus del norte de Israel se sentían desamparadas, hasta que un día llegó un ángel de Dios a una persona llamada Gedeón y le dio la misión de luchar contra los madianitas para proteger la cosecha, la siembra, los animales de las tribus de Israel. Y Gedeón va a ser el elegido para luchar contra el enemigo. Gedeón, uno de los grandes líderes de la Biblia, uno de los grandes jueces de Israel, comenzó su carrera como un ser humano normal, común y corriente, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, que estaba también cansado, harto de los ataques de los madianitas, y en su desespero sabía que había que hacer algo, hasta que se le apareció el ángel de Dios y le dijo que Gedeón iba a ser quien lidere al pueblo de Israel en contra de los madianitas. Gedeón no le creía, como tantas otras figuras bíblicas, cuando Dios se le aparece a través de un ángel o en forma directa, como por ejemplo con Moisés, que tratan de rechazar o decir, no, yo no soy el escogido para esto, no sirvo para esto. Gedeón lo mismo. Sin embargo, el ángel del Señor le insistió, lo orientó. Gedeón pidió algunas pruebas para realmente creer que era el ángel del Señor, y con la orientación de Dios consiguió reunir un ejército numerosísimo de 32,000 soldados. Enfrente teníamos a 15,000 madianitas que ya estaban estacionados aquí, en el Valle de Jezreel, donde podemos ver estos sembrados maravillosos, preciosos hasta el día de hoy. Y uno pensará, entonces, debía ser una batalla fácil. Son 32,000 israelitas contra 15,000 madianitas. ¿Cuál es el heroísmo de Gedeón? La Biblia nos cuenta que esos 32,000 combatientes o soldados israelitas no estaban tan bien preparados para una batalla contra
los madianitas. Si quieres saber qué ocurrió después, acompáñame porque juntos vamos a ir a un lugar sensacional llamado el manantial de Gedeón. Acompáñame. Una mañana Gedeón se levanta y reúne a sus hombres en un cierto determinado lugar. Eran 32.000 soldados, 32.000 combatientes que estaban aquí en este lugar donde me encuentro, llamado el manantial de Jarod. ¿Pueden imaginarse a los 32.000 soldados de Gedeón aquí en este lugar? Que hoy es un parque fantástico, maravilloso, precioso, pero eso es lo que ocurrió. Y Dios le dice a Gedeón: 32.000 hombres que tienes es mucho, dando a entender que no estaban muy bien preparados esos combatientes. Y Dios le dice a Gedeón lo siguiente: dile al pueblo que todos aquellos que tengan miedo de luchar contra los madianitas, que les recuerdo, los madianitas estaban del otro lado del valle de Jezreel, en el monte Moré, cerca del monte Moré. Y Gedeón obedece, por supuesto, a Dios y pronuncia y pregunta: ¿quién tiene miedo de luchar contra los madianitas? En solamente una pregunta, 22.000 hombres vuelven a sus casas. Tenían miedo de luchar contra los madianitas. Quedaron 10.000. Y Dios le dice: también 10.000 no es suficiente. Y tiene otra prueba que hacer Gedeón con sus hombres para seleccionar a los mejores. Y esa selección, esa prueba que le va a hacer Gedeón a sus 10.000 soldados que quedaron, va a ocurrir exactamente en este lugar, en el manantial de Jarod. ¿En qué consistía esa prueba, ese examen? Como podemos ver aquí en este manantial, en un ratito te cuento. Dios le pide a Gedeón que haga un examen a sus soldados, son los 10.000 que quedaron, que consistía en tomar agua. Como pueden ver aquí, agua sobra en este manantial de Jarod. De acuerdo a la forma que los soldados tomen el agua, allí sabrá Gedeón con quién quedarse. Y Dios le dice: si tus soldados toman el agua que está aquí, en este manantial, como si fuesen perros, a ellos descarta. Sin embargo, si toman el agua con la mano, a ellos cuidarás para luchar contra los madianitas. Ahora prestemos atención. Había dos formas de tomar el agua. Había la forma de arrodillarse y tomar el agua como si fuesen perros. A ellos habría que descartar. Sin embargo, aquellos que tomen el agua de esta forma, es decir, ¿no?, dando el agua aquí y tomando así, a ellos cuidarás. Litros y litros de tinta se han escrito sobre este trecho de la Biblia. ¿Qué quiere decir ese examen? Hay algunos que consideran que el hecho de agacharse es hacer una adoración a un Dios falso. Entonces, por eso habría que descartarlos aquellos que toman como si fuesen perros. Sin embargo, hay otra explicación que tiene que ver con la estrategia militar. Si yo soy un soldado y me agacho como si fuese un perro a tomar, estoy con las dos manos en el piso. Estoy descuidando la guardia. Sin embargo, si yo, como hice antes, hago así y estoy con una mano y estoy atento a lo que pueda ocurrir. Quiere decir que esos 300 que sobraron, que tomaron el agua con la mano, son los verdaderos soldados, los verdaderos, si quieren, comando con el cual Gedeón iba a vencer a los madianitas. Y fue así que 300 hombres del ejército de Gedeón consiguieron al final de cuentas vencer al ejército madianita, que contaba con 15.000 soldados. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se vence 300 hombres contra 15.000? ¿Cómo hacerlo? Dios le había prometido la victoria a Gedeón, es verdad. Pero no es suficiente que Dios nos prometa. Gedeón lo que hizo es crear una estrategia militar brillante a través del espionaje, a través de la inteligencia, la creatividad.
y un buen día, junto con antorchas y los shofarot o los cuernos tocando, los medianitas creían que iba a ser una tragedia para ellos, que se venía el poderoso, teóricamente, ejército de Gedeón, y ellos decidieron huir. Y la victoria quedó en manos de Gedeón y sus 300 héroes combatientes. Seguramente recordarás que empecé este video hablando de superación, de la desventaja. Cuando estás muchas veces en desventaja, ¿qué ocurre con el ser humano que puede llegar a superar esos obstáculos? Y qué mejor que elegir justamente en este lugar tan simbólico que es el manantial de Jarod para hablar de la figura de Gedeón. Ahora, muchas interpretaciones se han hecho sobre este trecho de la Biblia, del libro de Jueces, capítulos 6 y 7. Hay realmente mucho para analizar. Y yo quería dejar un mensaje con respecto a esta historia. Porque uno puede decir, pero si Dios le prometió la victoria a Gedeón, ¿por qué no Gedeón se relajó y dijo, bueno, de todas maneras Dios no puede eliminar sin problemas a los medianitas? ¿Por qué hace falta que yo, Gedeón, tenga que pasar todo lo que pasé? Y les recuerdo, Gedeón estaba desesperanzado, no quería asumir su posición de liderazgo, no creía que él era capaz. No solamente eso, de los 32.000 hombres quedaron solamente 300. Entonces, ¿por qué Gedeón tenía que pasar por todas estos problemas o estas desventajas o preocupaciones? Yo me imagino Gedeón no poder dormir de noche ante tanta preocupación. Y la respuesta, por lo menos de una interpretación personal, es que mismo con la fe en Dios, tú como ser humano tienes tu responsabilidad. No podrás llegar solamente con fe a cualquier lugar. Tendrás que preparar, por ejemplo, como hizo Gedeón, una estrategia, una táctica, preparar tus soldados, seleccionarlos, estar atento, porque por más que tengamos fe, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Espero que te haya gustado esta historia de Gedeón y que, si te gustó, por supuesto, compartas con tus familias, amigos, que nos des tu like también y, por supuesto, inscribirte en nuestro canal de YouTube, que vamos a estar publicando muchos videos interesantes como este y otros de otras figuras bíblicas. Así que muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.